Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Señores, la noticia que está en el día de hoy es sobre Shakira. Shakira. Sus caderas no mienten, pero según la Fiscalía de Barcelona, sus declaraciones de impuestos sí. Si es cuestión de confesar. Esta mañana nos despertábamos con la noticia de que a Shakira, la Fiscalía Española, le solicita una pena de 8 años y 2 meses de prisión. No me preguntes más por mí. Supuestamente no pagar más de 14 millones de euros en impuestos. Así como una multa por 23.7 millones de euros. Los impuestos que no pagó y impuestos de las cuentas que puso dinero en otros países. Por defraudar al fisco español. Ahí me voy otra vez, ahí te dejo Madrid. Tus rutinas de piel y tus ganas de... Son las 7 de la mañana con 54 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano y a esta hora tenemos en la mesa de Así Amaneció al abogado Carlos Cruzado. Él es presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda y también es abogado, experto en temas tributarios y funcionario del Ministerio de Hacienda de España. Abogado, muy buenos días, bienvenido a la mesa de Así Amaneció. Guayaquil le da la bienvenida. Cuéntenos en qué ciudad de España se encuentra usted al momento. Buenos días, un placer estar con ustedes. Estoy al norte de España, en Cantabria, en Santander y, bueno, algo más fresco que en Madrid por la temperatura que estaban dando. Qué bueno, así es. Madrid está bastante caluroso. Esta época sufre una ola de calor muy fuerte en la mayoría de ciudades europeas. Abogado, buenos días. Primero, para que nuestros oyentes entiendan bien, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que origina este problema tan grande que tiene Shakira, que incluso la Fiscalía de España ha pedido para la cantante hasta 8 años de cárcel? Pues sí, el problema es que durante los años 2012 a 2014 la cantante no hizo su declaración de impuestos de la renta ni de patrimonio en España, alegando que vivía en Bahamas. Hacienda pues ha recabado información que podría probar y que está dispuesta a probar que no es así, que vivió en España, en Barcelona, durante esos 3 años y que por tanto tendría que haber presentado aquí sus declaraciones de impuestos de renta y patrimonio. En total esos 3 años, unos 14,5 millones de euros que no pagó en su momento, pero sí es cierto que los pagó una vez que se abrió la investigación por la Fiscalía y esto, en el caso de que sea condenada, pues supondrá una rebaja de la pena considerable como un atenuante. Lo cierto es que hasta el momento del juicio, que será próximo, todavía Shakira y sus abogados tienen la posibilidad de llegar a un acuerdo con la Fiscalía para evitar una pena que le pudiera suponer la entrada en prisión. Abogado, España, ¿usted cómo ¿sí? ve justamente el tema? Porque estaba leyendo justamente en un periódico español que Shakira se había declarado inocente, que ella había dicho que ella no iba a tener ningún tipo de arreglo porque ella no se consideraba culpable y que ella iba a probar su inocencia. También es muy raro, abogado, que ella haya declarado que no vivía en España cuando todo el mundo tiene conocimiento de que ella estaba unida, porque nunca se casó, con Gerard Piqué, el futbolista del Barcelona Fútbol Club, y que vivía en Barcelona. Pues efectivamente, ella ahora dice declararse inocente, pero lo cierto es que sí, que sus abogados y sus representantes están negociando con la Fiscalía y bueno, estas declaraciones puede que sean parte de la estrategia, ¿no?, para intentar llegar a un acuerdo sobre esa multa, dado que, bueno, hay que considerar que seguramente el acuerdo sí que dejará la pena de prisión en menos de 2 años, porque en España, si es superior a 2 años, aún no teniendo antecedentes, tendría que entrar en prisión. Y ahí está la clave. De hecho, no es la primera vez que ocurre con futbolistas como Cristiano Ronaldo y como muchos otros, y también cantantes que al final admiten el delito, llegan a un acuerdo con la Fiscalía con una pena que impide o posibilita el que no entren en prisión, pero poniéndose de acuerdo con la multa que deberían de pagar. En el escrito de acusación ahora la Fiscalía le pide 23 millones de euros. Es muy probable que finalmente haya un acuerdo y que la multa sea bastante inferior. Abogado, España, el Departamento de Hacienda de España es un departamento durísimo,
y la gente le tiene terror. Terror porque si tú no cumples y no declaras tus impuestos y no pagas al Estado español, ellos no van a mirar si tú eres famoso, no eres famoso. Ha habido casos muy serios, como el caso de la faraona, de Lola Flores, todos lo recordamos, que ella pues salía llorando diciendo que si cada uno de sus fans ponían un peso, no me acuerdo cuál era la moneda en ese entonces, pero no era el euro, una peseta, entonces, etcétera, pues le iban a poder ayudar de esto, que ella no tenía el dinero para pagar. Isabel Pantoja en su momento, por algo quizás no por un tema de Hacienda, pero también por un tema de dinero, estuvo incluso en prisión. También ha pasado con Messi también estuvo en ese tipo de problemas, como usted decía, Neymar, Ronaldo, es decir, aquí no hay miramientos, aquí no existe que esté famoso, etcétera. ¿Cree usted que Shakira realmente podría ir a la cárcel? Y otra pregunta ahí mismo, que tiene que ver con esta pregunta, es que normalmente los actores, los cantantes y los futbolistas de ese nivel no son los que se acercan a pagar los impuestos personalmente. Ellos tienen empresas que hacen eso, o gente en su equipo que se encarga de eso. Seguramente pues fue el personal, que quizás ella no lo sabía, pero las personas encargadas de eso en haber cometido este error. Bueno, correcto. Por un lado, veo difícil que Shakira llegue a ingresar en prisión porque es más que probable que llegue a un acuerdo para evitar esa posibilidad, porque es cierto que se le acusa de 6 delitos fiscales, delitos agravados tanto por la cuantía como por el hecho de haber ocultado esos ingresos a Hacienda a través de sociedades, algunas de ellas radicadas en paraísos fiscales. Y en este sentido, el riesgo que corre si va a juicio es importante. Por tanto, yo creo que va a llegar a un acuerdo en el momento en que convengan cuál sería la multa a pagar y va a evitar esa posibilidad. Por otro lado, es cierto que muchas de estas personas utilizan pues entramados societarios para precisamente de alguna manera eludir ese pago de impuestos, ¿no? En el caso de Shakira es un entramado con más de 12 sociedades con derivadas en Islas Vírgenes Británicas, en Islas Caimán, en definitiva en territorios en los que cobraba ella o llegaba a percibir esas rentas sin declarar en ningún otro país. Ella trabajó durante esos años en algún programa de televisión en los Estados Unidos donde pagó sus impuestos por aquellas rentas, pero se declaró no residente entonces allí. Y parece ser que la Hacienda española sí que tiene una prueba suficiente para demostrar que durante esos 3 años, como decía usted, vivía con Piqué, con el futbolista, incluso tuvo su primer hijo aquí en el año 2013 y hay pues muchas facturas y muchos rastros, digamos, que lo que demostrarían es eso, que vivía aquí, que tenía que haber pagado aquí sus impuestos, claro. Son las 8 de la mañana con 1 minuto. Estamos conversando con el presidente del Sindicato Técnico del Ministerio de Hacienda de España, el abogado Carlos Cruzado. Abogado, buenos días. Guillermo Hidalgo lo saluda. En las noticias hemos leído a una Shakira casi desafiante, diciendo yo no voy a negociar, vamos a juicio. ¿Por qué? Bueno, ya comentaba antes que puede estar dentro o puede ser una estrategia procesal para intentar reducir esa multa que la Fiscalía le estaba pidiendo en la acusación de más de 23 millones de euros. Pero es difícil que no sea aconsejada por sus abogados para que llegue a ese acuerdo, dado que, como digo antes, son 6 delitos fiscales, son delitos agravados tanto por la cuantía como por esa utilización de sociedades que no tenían actividad, y corre el riesgo, si va a juicio, de conseguir o de tener una pena que le pudiera llevar el ingreso en prisión. Y esto pues siempre es muy duro y obviamente Shakira va a negociar, estoy seguro que negociará con la Fiscalía y con la Abogacía del Estado para evitar ese juicio. A ver, como decía nuestra amiga Mercedes aquí en la mesa, pero la Hacienda española no es de mucho jugar, es decir, yo de la Hacienda española diría, ojo, pensando como Guillermo Hidalgo, ¿no quieres negociar? Atente a las consecuencias. Sales desafiante ante el público a decir que vamos a juicio porque vas a salir impoluque, o sea, no te van a quemar, no te van, no me queda claro la estrategia. ¿Cuál es la palabra, Mecha? Porque usted me hace ojo. Sí, dije impoluque, me dije mal la palabra, me hace ojo.
¿Cuál es la palabra? Cuando no te sales libre. Libre, Absuelta sería. Sí, absuelta. Sí, absuelta. ¿Por qué cree que usted lo están haciendo, abogado? Sí, es que en este caso ya no solamente es la Hacienda quien está detrás de esta cuestión, es que Hacienda denunció a Shakira por estos delitos, pero la Fiscalía admitió la denuncia, presentó una querella, el juez de instrucción vio indicios también para llevarla a juicio, incluso perdió recientemente un recurso que hizo ante una instancia superior para evitar el juicio. Por lo tanto, digamos que ya no solo es Hacienda, sino instancias judiciales y la Fiscalía quienes están viendo esos indicios y que pueden ser, si se demuestran, pues considerados ya pruebas suficientes para condenarla. Abogado. Por tanto, yo veo difícil que no se llegue a ese acuerdo para evitar la prisión. Abogado, rápidamente, ¿cuánto tendría que pagar Shakira en este momento para arreglar con Hacienda y no ir a la cárcel? Bueno, sí, como decía, ya pagó las actas que le estaban liquidando Hacienda, que eran 14,5 millones, más los intereses correspondientes, que podrían ser otro millón más, y ahora tendría que pagar una multa que, bueno, según había trascendido extraoficialmente, estaría en torno a los 9-10 millones de euros, la cantidad que la Fiscalía estaría dispuesta a aceptar. Veremos cómo queda, pero es muy probable. Como digo, hay muchos antecedentes de jugadores que lo hicieron, de jugadores de fútbol y de artistas que negociaron y que llegaron a ese acuerdo para evitar la prisión. Cristian Messi, del que hablábamos antes, no llegó a un acuerdo, sí que fue a juicio, pero fue condenado incluso en el Tribunal Supremo, en la última instancia, por delito fiscal. En su caso eran 2 delitos fiscales, no 6 como Shakira, y por tanto esa condena de casi 2 años que tuvo Messi podría verse agravada en el caso de Shakira. Lo más razonable es que llegue a ese acuerdo seguramente. Sí. Abogado, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por haberle explicado a nuestra audiencia este caso, que es un entramado de muchas empresas que tiene el artista en paraísos fiscales y que podría costarle la libertad a la cantante colombiana. El abogado Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, abogado experto en temas tributarios y funcionario del Ministerio de Hacienda de España, estuvo con nosotros esta mañana en la mesa de Así Amaneció. Son las 8:05. Buenos días, abogado.